¿De verdad voy a subirme a esta cosa? ¿Realmente es aceptable que algo así exista? Que, en un vehículo que viaja a 300 kilómetros por hora, la superficie de una taza de café permanezca imperturbable. Y que no se trate de un laboratorio, sino de un medio de transporte cotidiano utilizado por cientos de miles de personas. Al escuchar esto, la mayoría de los ingenieros diría lo mismo: es imposible. A mayor velocidad, mayor vibración. Es una ley de la física. Al operar en el mercado, los límites están definidos. De hecho, había un hombre que creía esto sin la menor duda. Un ingeniero aeroespacial alemán que había dedicado más de 20 años de su vida en Europa al estudio del control y análisis de vibraciones en aeronaves. Un hombre que había observado en cifras el temblor de cada fuselaje, desde cazas de combate hasta los más modernos aviones de pasajeros. Él lo afirmaba con rotundidad: en el desplazamiento a alta velocidad, lo más difícil no es la velocidad en sí, sino la estabilidad. Y en materia de estabilidad, no existía vehículo que superara a un avión. Fue entonces cuando este hombre, Klaus, visitó México para llevar a cabo una investigación. Su objetivo era uno solo: comprobar con sus propios ojos y sus propios instrumentos si el nuevo tren de alta velocidad mexicano, apodado el Quetzal, era la proeza tecnológica de la que tanto se hablaba o, simplemente, un mito bien publicitado. Desde el principio, no lo creía. Que un tren que corre sobre la tierra pudiera ser más estable que una aeronave surcando los cielos era, en su mente, teóricamente inconcebible. Con esa convicción, abordó el Quetzal en la estación Buenavista. Colocó sobre la mesa una taza de café llena hasta el borde, equilibró una moneda de 10 pesos en el marco de la ventana y encendió su equipo de medición, capaz de detectar hasta la más mínima vibración de un avión. Entonces, el tren comenzó a moverse en un silencio casi absoluto. 100 kilómetros por hora. 200. Y finalmente, 300. En ese instante, tuvo que dudar de lo que veían sus propios ojos. El café no se derramaba. La superficie del líquido no se ondulaba. La moneda no caía. Y las lecturas de su equipo negaban por completo todo lo que él daba por sentado. Un vehículo terrestre era más estable que un avión en pleno vuelo de crucero. Esos datos quedaron registrados con una claridad irrefutable. ¿Era una coincidencia o la consecuencia inevitable de la ingeniería mexicana? ¿Cómo era posible algo así? Esta experiencia transformó desde la raíz la visión del mundo de un ingeniero aeroespacial. A su regreso a Alemania, escribiría un informe que involucraría a técnicos de todo el planeta. ¿Por qué el Quetzal no vibra? ¿Por qué puede operar con una precisión de segundos? ¿Por qué se ha normalizado de esta manera? La respuesta está a punto de ser revelada. La pregunta resonó en su mente con una insistencia casi insolente mientras esperaba en el andén de la recién inaugurada terminal de alta velocidad en Buenavista, Ciudad de México. ¿De verdad voy a subir a esto? Klaus reprimió conscientemente ese pensamiento. Dejarse llevar por las emociones era la conducta que, como ingeniero, más debía evitar. Él siempre había juzgado con base en hechos y cifras. Para la mayoría, la idea de un vehículo a 300 kilómetros por hora evocaba imágenes de velocidad pura, la reducción del tiempo de viaje, una visión futurista del transporte. Pero para Klaus, la velocidad nunca fue el primer factor a considerar. Desplazarse a alta velocidad implicaba, por sí mismo, una cascada de problemas: vibración, ruido, estrés mecánico, fatiga de los componentes. A medida que la velocidad aumentaba, estos factores se amplificaban de forma inevitable. Por eso, durante años, había llegado a la misma conclusión inquebrantable: el mayor desafío del transporte de alta velocidad no era ir más rápido, sino mantener la estabilidad. Klaus había forjado su carrera como ingeniero en la élite de la industria aeroespacial alemana. Desde el análisis de los sistemas de control de aeronaves militares hasta la mitigación de vibraciones en aviones comerciales de pasajeros para consorcios como Airbus, había pasado más de 2 décadas traduciendo el movimiento de las máquinas voladoras en datos fríos y duros. Las complejas vibraciones generadas por un caza en un viraje cerrado, el comportamiento del fuselaje de un colosal avión de pasajeros al atravesar una zona de turbulencia. Para él, todo era un conjunto de variables a analizar. Comprendía a nivel teórico por qué un avión,
volando a gran velocidad, podía mantener una cabina relativamente estable. En el aire, la libertad de movimiento es mayor y no hay una entrada directa de imperfecciones desde una superficie física como el suelo. Las alas de control ajustan la actitud del avión, dispersando las vibraciones. Aún así, era imposible eliminarlas por completo. Por eso, en la ingeniería aeronáutica, se invertían ingentes cantidades de investigación y pruebas para minimizarlas. Conociendo ese campo de batalla, para Klaus, los trenes de alta velocidad terrestres eran, por definición, una propuesta en desventaja. La restricción física de las vías, el contacto puntual de las ruedas de acero sobre los rieles, la estructura misma que transmitía directamente al chasis la más mínima deformación o imperfección del terreno. Por más que avanzara la tecnología, la Tierra tenía sus límites. Él no albergaba ninguna duda al respecto. Sobre el Quetzal mexicano, ya había leído numerosos artículos y revisado algunos datos preliminares. Puntualidad legendaria, un récord de seguridad impecable, 0 accidentes fatales en sus años de operación. Ciertamente, eran puntos dignos de elogio. Sin embargo, Klaus no veía en ellos una prueba de confort o estabilidad superior. Una tecnología, aunque nueva, que operaba sobre rieles no podía superar los sistemas de control de la aviación más avanzada. Esa era su opinión sincera y profesional. Además, ya tenía en sus manos datos que reforzaban su escepticismo. Justo antes de viajar a México, había realizado mediciones en una nueva línea de alta velocidad en Texas. Los resultados fueron exactamente los que esperaba: vibraciones que aumentaban proporcionalmente con la velocidad, un comportamiento inestable durante la desaceleración, una aspereza general en el control que se manifestaba de forma cotidiana. Acababa de confirmar en carne propia los límites del transporte terrestre de alta velocidad. Por eso, ahora, de pie en el andén de Buenavista, su conclusión no había cambiado. El vehículo blanco y aerodinámico que tenía delante, con sus sutiles motivos que recordaban al arte geométrico de las culturas prehispánicas, era hermoso. La limpieza era impecable. El flujo de gente, ordenado. Pero todo eso era superficial, una cuestión de apariencia. Lo importante vendría después de que empezara a moverse. Klaus colocó su maletín a sus pies y verificó su contenido: un medidor de precisión de vibraciones y ruido, un acelerómetro de alta sensibilidad. Equipos que había usado innumerables veces para detectar los temblores más sutiles en las aeronaves. Este viaje no era turismo, era un experimento. Había hecho otro preparativo. Compró un café en un kiosco de la estación y lo llenó con cuidado hasta el mismísimo borde del vaso de cartón, para luego depositarlo sobre la mesita plegable de su asiento. Luego, de su bolsillo sacó una reluciente moneda de 10 pesos y la colocó de canto sobre el pequeño reborde del marco de la ventana. No era una simple demostración para curiosos. Era un método sencillo, utilizado desde hace décadas en la aviación, para verificar visualmente la estabilidad. Si había vibración, la superficie del líquido se agitaría y la moneda caería. Si no caía, sería algo más allá de las cifras, una anomalía. Se va a derramar, se va a caer. Es imposible alcanzar la estabilidad de un avión en un vehículo terrestre, pensó. Sin embargo, a pesar de su certeza, Klaus notó que una extraña sensación de duda comenzaba a germinar en su interior. Desde que había aterrizado en México, todo parecía funcionar con una precisión que desafiaba sus expectativas. El tiempo no se distorsionaba, los movimientos de la gente no eran caóticos, el ruido no se amplificaba de forma descontrolada en los espacios públicos bien diseñados. Empezaba a dudar que todo aquello fuera una simple suma de coincidencias. ¿Y si este país tuviera una cultura que aborreciera la vibración, la inestabilidad misma? ¿Y si esa filosofía se reflejara en el diseño y la operación de su infraestructura más ambiciosa? Klaus aún no podía descartar esa idea por completo. La hora de partida se acercaba. Consultó su reloj. Las manecillas avanzaban con una precisión implacable. En el siguiente instante, su convicción profesional se vería reafirmada o se haría añicos. La respuesta estaba ya a una distancia de la que no podía escapar. La confianza que Klaus depositaba en la aviación no era un sentimiento visceral, sino una conclusión cimentada en años de experiencia y una cantidad incontable de datos.
siempre había tratado el fenómeno de la vibración como un enemigo a controlar. En el diseño de una aeronave, el temblor no es una entidad abstracta. ¿En qué dirección, con qué frecuencia y con cuánta energía se manifiesta son variables que deben ser comprendidas con exactitud para poder hablar de seguridad o confort? En sus primeros años, Klaus trabajó en pruebas de control para aviones militares. Los cazas se mueven a velocidades extremas y ejecutan cambios de actitud bruscos y violentos. Cada maniobra somete al fuselaje a fuerzas complejas que generan vibraciones. Era un mundo donde un instante de error en el control podía llevar a la desestabilización catastrófica de la aeronave. Fue en ese entorno de alto riesgo donde aprendió a la fuerza cuán peligrosa y problemática podía ser la vibración. Cuando pasó al sector de la aviación civil, su perspectiva no cambió. Los aviones de pasajeros no realizan maniobras tan agresivas como los cazas, pero a cambio deben mantener la estabilidad durante vuelos largos y monótonos. Que las bebidas apenas se agiten en la cabina durante el vuelo de crucero no es casualidad ni un truco. Es el resultado acumulado de la forma del ala, la rigidez estructural del fuselaje, la posición de los motores, los materiales de absorción de vibraciones y la velocidad de respuesta de los sistemas de control. Klaus había analizado innumerables veces los datos de aeronaves que se encontraban con turbulencias. Sabía qué condiciones amplificaban las vibraciones y qué diseños las mitigaban. Los números no mienten. Por eso confiaba en los hechos que estos le presentaban. En cambio, cada vez que observaba un tren de alta velocidad, la misma pregunta surgía en su mente: ¿por qué alguien pensaría que se puede alcanzar tal nivel de estabilidad en tierra? Las vías nunca son perfectamente rectas. El suelo se expande, se contrae y se asienta con los cambios de temperatura y humedad. El contacto entre la rueda de acero y el riel es, teóricamente, una fuente constante de vibraciones. Para él, un tren de alta velocidad, por más avanzado que fuera, no dejaba de ser un vehículo que corría rápido sobre el suelo. No poseía la libertad tridimensional del espacio aéreo. Tenía menos margen de maniobra para el control. No había donde disipar las vibraciones. Por eso, las alabanzas que se hacían sobre el Quetzal mexicano las observaba con una distancia profesional. Que fuera puntual era admirable. Que su historial de seguridad fuera excelente era un hecho. Pero eso hablaba de la gestión operativa y el mantenimiento, no demostraba que estuviera en la cima del confort y la estabilidad. Así lo había racionalizado. Esta convicción se vio reforzada durante su viaje de medición en Texas, justo antes de venir a México. El tren era ciertamente rápido. Pero los datos mostraban claramente la presencia de vibraciones. Durante la desaceleración, el comportamiento se volvía errático, dejando una tensión residual en el cuerpo de los pasajeros. Era un resultado que no contradecía, sino que confirmaba los límites que él siempre había asociado con el transporte terrestre de alta velocidad. Klaus ya había repasado mentalmente esos datos una y otra vez. Por eso, al momento de abordar el tren en la Ciudad de México, su veredicto estaba prácticamente decidido. El Quetzal mexicano seguiría la misma línea. Quizás los acabados serían mejores, pero los fundamentos no cambiarían. Con esa idea, se recordó a sí mismo su papel: mi objetivo no es impresionarme. Es verificar. Medir hasta qué punto un tren terrestre puede acercarse al estándar de un avión. Conocer esa distancia. Eso es suficiente. Por eso, la pulcritud y el orden que sintió en la estación Buenavista aún no los consideraba parte de la ecuación principal. Es secundario, se dijo. La verdad aparecerá en los datos una vez que estemos en movimiento. Mientras se repetía esto, Klaus realizaba la configuración final de su equipo de medición. Sensibilidad al máximo. Intervalo de registro al mínimo. Estaba listo para no dejar escapar ni la más ínfima vibración. Aún no imaginaba que la experiencia que le esperaba estaba a punto de cambiar el propio estándar con el que medía el mundo. Para un hombre que había vivido con la mirada puesta en el cielo, los vehículos terrestres eran, hasta ahora, meros objetos de comparación. Solo eso. La visita de Klaus a Texas, justo antes de su viaje a México, no fue una coincidencia. Para él, esta investigación era un proceso metódico diseñado para llegar a una conclusión libre de emociones.
Si hubiera viajado directamente a México y abordado el Quetzal, su juicio podría ser acusado de estar sesgado por las expectativas. Por eso, necesitaba un punto de referencia, una base de comparación contemporánea. La lógica era simple: si el tren texano demostraba una estabilidad cercana a la de un avión, entonces habría motivos para tener esperanzas en el proyecto mexicano. Pero si allí confirmaba los límites esperados, podría concluir con certeza que el tren mexicano era, en el mejor de los casos, una mejora incremental sobre el mismo concepto. Era una comparación, una validación preliminar y, sobre todo, un procedimiento para convencerse a sí mismo. La estación en Dallas era un reflejo del vigor de la ciudad, un torbellino de gente, anuncios por altavoz a todo volumen, una cacofonía de pasos y conversaciones. Klaus observó el entorno y lo catalogó mentalmente como una metrópolis estándar. No había una atmósfera especial. Al subir al tren y tomar asiento, sacó inmediatamente su equipo. Incluso antes de partir, ya detectaba una microvibración transmitida desde el suelo. La lectura era baja, pero no era un estado de reposo absoluto. Algo normal para un vehículo terrestre. Cuando el tren comenzó a moverse, el comportamiento del chasis se hizo perceptible con cada metro de aceleración. Un temblor que se transmitía a través del respaldo del asiento, una vibración residual en la planta de los pies, un leve sonido metálico resonando en algún lugar del vagón. Klaus, impasible, se concentró en los números. A medida que la velocidad aumentaba, la forma de la onda de vibración se volvía visiblemente más irregular. Ciertas bandas de frecuencia se acentuaban, la amplitud crecía. No era un fenómeno inusual, era un patrón que había visto docenas de veces. Al superar los 150 km por hora, la vibración ya era claramente perceptible sin necesidad de instrumentos. Vio cómo varios pasajeros se reacomodaban en sus asientos, ajustando su postura de forma inconsciente. No llegaba a ser incómodo, pero estaba lejos de ser un confort absoluto. Entonces, ocurrió una desaceleración brusca. El tren aplicó los frenos con fuerza y la atmósfera dentro del vagón cambió en un instante. Los cuerpos se inclinaron hacia adelante y el café en la mesa de un pasajero cercano se derramó aparatosamente. Klaus, por reflejo, revisó sus lecturas. La aceleración vertical se había disparado. Control tosco, sentenció para sus adentros. Un hombre de negocios estadounidense sentado a su lado comentó con calma, en inglés: pasa todo el tiempo. No hay problema. Al escuchar esas palabras, Klaus organizó una pequeña pieza del rompecabezas en su mente. Esto es parte del rango de tolerancia aceptado por este sistema. Es decir, esta vibración no era una anomalía a eliminar, sino un fenómeno aceptado. En el sector aeroespacial europeo, un juicio así sería inadmisible. La frase pasa todo el tiempo es precisamente la señal para detenerse y mejorar. Allí, Klaus percibió una diferencia fundamental de filosofía. Cuando el tren llegó a su destino, su evaluación estaba prácticamente completa. Era rápido, sí, pero con una estabilidad limitada. Conveniente, pero dejaba una tensión innecesaria en el cuerpo. Era el arquetipo de lo que él consideraba el transporte terrestre de alta velocidad. Al bajar al andén, entre la multitud, Klaus alzó la vista al cielo. Si en ese momento estuviera a bordo de un avión de pasajeros en vuelo de crucero, cubriendo la misma distancia en el mismo tiempo, su cuerpo no conservaría esa memoria de la vibración. Esa comparación confirmó su conclusión. Su colega, que lo acompañaba, pareció leerle el pensamiento. Supongo que México será más de lo mismo. Klaus asintió en silencio. Y con esa mentalidad, volaron a la Ciudad de México. En la mente de Klaus, el Quetzal era todavía un mero objeto de estudio. Sin expectativas exageradas ni precauciones especiales. Simplemente algo que medir con el estándar de la aviación. En ese momento, no sabía que ese desvío para establecer una línea base se convertiría, más tarde, en el dispositivo que pondría en evidencia la magnitud de sus propias ideas preconcebidas. Desde que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Klaus sintió que sus percepciones comenzaban a desajustarse lentamente. No fue un shock ni una epifanía, sino una extraña sensación de disonancia. El proceso de inmigración fluyó sin contratiempos,
la atención de los oficiales fue concisa y precisa. Solo se usaron las palabras necesarias, sin gestos superfluos. Observando ese flujo, Klaus se dio cuenta de algo. Aquí la gente no parecía operar movida por el caos emocional. Se sintió eficiente. Al salir a la terminal principal, notó que, a pesar de la gran cantidad de gente, había relativamente poco ruido. El rodar de las maletas, los pasos, las voces, todo estaba presente, pero no se mezclaba en una cacofonía estridente. Un lugar que debería ser bullicioso se sentía extrañamente sereno. Su colega susurró: «Para ser un aeropuerto, es demasiado silencioso, ¿no crees?» Klaus, observando a su alrededor, asintió lentamente. La sensación se intensificó al tomar el tren ligero hacia el centro de la ciudad. A medida que se acercaba la hora de salida, el tren llegó a la estación como si fuera algo natural. Sin retrasos, sin prisas. Los pasajeros formaron filas de manera espontánea. Nadie corría, nadie empujaba. Klaus miró el panel de horarios. Mostraba la hora exacta, no una estimación. Había viajado por muchos países, pero nunca había visto pasajeros que confiaran tanto en un horario. El tren partió exactamente a la hora indicada y llegó a la siguiente estación de la misma manera. El margen de error era de apenas unos segundos. Su colega revisó su reloj y frunció el ceño. Sigue cuadrando. Por alguna razón, esa frase le produjo un ligero nudo en el estómago a Klaus. Dentro del vagón, nadie hablaba por teléfono. Nadie conversaba en voz alta ni resonaban las risas. Los pasajeros leían, miraban sus pantallas o simplemente pasaban el tiempo en silencio. Y no se sentía antinatural. Observando esta escena, Klaus consideró una hipótesis en un rincón de su mente. ¿Y si en este país el orden es la premisa fundamental, y si el comportamiento humano está, desde el principio, orientado a no generar perturbaciones? Inmediatamente, descartó esa idea con la lógica. La vibración es un fenómeno físico, no una cuestión cultural o atmosférica. Pero, para afirmarlo con tanta seguridad, lo que estaba presenciando era demasiado coherente. Al hacer transbordo en otra estación, Klaus se detuvo. En el andén, había filas perfectamente alineadas con las marcas donde se detendrían las puertas del tren. Nadie daba instrucciones. Aún así, la gente mantenía la misma distancia, mirando en la misma dirección. Cuando el tren llegó, nadie subió hasta que la última persona que bajaba estuvo fuera. Algunos mostraban prisa, pero ni uno solo rompió la regla no escrita. Esa escena era diferente a cualquier otra ciudad que hubiera conocido. No era entrenamiento ni una orden. Pero el resultado era un orden absoluto. Cuando llegó a la estación Buenavista, Klaus tuvo que admitir que su juicio previo comenzaba a tambalearse. Aún no había subido al Quetzal. Aún no había comenzado su medición. Y sin embargo, ya dudaba de poder aplicar la misma conclusión que había sacado en Texas. Si este país detestaba la vibración, el desperdicio y el desorden estructuralmente, no era posible que esa filosofía se aplicara no solo a la gestión operativa, sino también al diseño de los vehículos y al mantenimiento de las vías. Mientras se dirigía a la terminal del tren de alta velocidad, Klaus se dijo a sí mismo: el juicio viene después de que se mueva, después de ver los datos. Pero al mismo tiempo, también pensaba, si el tren de este país realmente no vibra, no será por casualidad. Debe haber una lógica fundamentalmente diferente detrás de todo esto. Sintiendo que la respuesta a esa pregunta estaba más adelante, Klaus avanzó hacia el andén del Quetzal. En el instante en que Klaus cruzó el control de acceso a la terminal del Quetzal en Buenavista, sintió que algo cambiaba dentro de él. No era expectación. Era una sensación más cercana a la cautela. La premonición de que todas las premisas que había construido hasta ahora podrían no ser válidas en este lugar. El andén era amplio, con una excelente visibilidad y libre de información superflua. La señalización estaba solo donde era necesaria, con una tipografía clara y colores sobrios. El flujo de personas era constante, y si alguien se detenía, quedaba espacio suficiente para que los demás lo rodearan de forma natural. Estaba lleno, pero no congestionado. Klaus se fijó primero en esa estructura. Un diseño que evitaba las colisiones.
Un ancho que permitía que el flujo no se detuviera. Una altura de techo que evitaba la reverberación excesiva del sonido. Todo parecía haber sido incorporado no por casualidad, sino como un requisito de diseño. Cuando vio el tren detenido en el andén, se quedó sin palabras por un momento. El fuselaje blanco no tenía protuberancias innecesarias, la nariz era afilada pero sin una agresividad ostentosa. Le recordó al diseño del morro de un avión. Se podía ver, a simple vista, donde se había eliminado material y donde se había conservado para reducir la resistencia del aire. Esto no es estética. Esto es filosofía de diseño, concluyó Klaus. A su lado, su colega susurró, ¿de verdad es tecnología terrestre? Klaus no respondió. La misma pregunta estaba creciendo en su interior. En el breve tiempo antes de la partida, el personal de limpieza entró al vagón. Sus movimientos eran rápidos, pero no apresurados. El papel de cada persona era claro, sus trayectorias no se cruzaban inútilmente. Los asientos giraban uno tras otro para orientarse en el sentido de la marcha, y el suelo quedaba impecable en un instante. Klaus miró su reloj. El tiempo de parada debía ser limitado. Aún así, nadie parecía apurado, y al final, todos salieron, se alinearon en el andén y hicieron una breve reverencia hacia el vehículo. Parece un ritual, comentó su colega, pero Klaus tuvo una impresión diferente. No es una actuación. Es solo la confirmación conjunta de que el trabajo está terminado. El anuncio de partida sonó y los pasajeros formaron una fila en silencio. Nadie empujaba, nadie se colaba. Esperaban a que los que bajaban salieran, y luego entraban los que subían. Se repetía como si fuera lo más natural del mundo. Al entrar al vagón, el aire cambió. No había olores. El sonido no rebotaba. El suelo absorbía el ruido de los pasos. Al sentarse, Klaus se recostó instintivamente en el respaldo. Ni demasiado duro, ni demasiado blando. Un diseño pensado para estar sentado durante horas. Aún sin moverse, su cuerpo ya se sentía relajado. Fue entonces cuando se percató de un hecho crucial. Este vehículo no estaba diseñado partiendo de la premisa de que iba a vibrar. No era una estructura pensada para resistir la vibración, sino una diseñada bajo la premisa de no generarla. Klaus sacó su equipo de medición del maletín. Lo encendió, verificó la sensibilidad y comenzó a grabar. Los valores eran tan bajos que no parecían corresponder a un vehículo detenido en una estación. A continuación, tomó el vaso y lo llenó de café hasta el borde. La superficie del líquido formó un ligero menisco, a punto de desbordarse. Y luego, colocó la moneda de 10 pesos de canto en el marco de la ventana. En el instante en que retiró los dedos, la moneda se quedó inmóvil. Aún no nos movemos. Es normal, se dijo a sí mismo. Pero, habiendo viajado en incontables vehículos, él sabía que incluso en reposo siempre existe una microvibración. El silencio mecánico absoluto es, de hecho, antinatural. Sin embargo, en este vagón, apenas había indicios de vibración. La forma de onda en su medidor era casi perfectamente plana. La hora de partida se acercaba. Klaus miró su reloj. En el preciso instante en que las manecillas marcaron la hora señalada, el Quetzal se puso en marcha. Sin ruido, sin sacudidas, sin la sensación de ser empujado hacia atrás. Klaus verificó de inmediato sus lecturas. La aceleración apenas había cambiado. No había una fluctuación lo suficientemente grande como para ser registrada como vibración. En ese momento, uno de sus paradigmas comenzó a desmoronarse. La vara de medir de un hombre que había usado el cielo como referencia, por primera vez, estaba perdiendo su significado. La velocidad aún es baja. Es demasiado pronto para juzgar, se dijo. Pero ya se había dado cuenta, esta no sería una verificación como las demás. Este vehículo jugaba en una liga diferente. El Quetzal partió con una puntualidad cronométrica. Klaus había estado esperando el impacto que se transmite al cuerpo en el momento del arranque, pero este nunca llegó. La aceleración fue tan continua y suave que el cambio de presión sobre el asiento era casi imperceptible. Inmediatamente revisó los datos de su equipo.
La curva de aceleración era gradual, sin picos que sobresalieran en ninguna dirección. Normalmente, un vehículo terrestre muestra una vibración lateral u horizontal justo al arrancar, pero en ese momento, la lectura era tan baja que apenas superaba el umbral de detección de sus instrumentos. A medida que la velocidad aumentaba, Klaus también prestó atención al entorno del vagón. Las maletas en los compartimentos superiores no se movían. La taza de café sobre la mesa permanecía inmóvil, su superficie contenida por la tensión superficial. La moneda de 10 pesos en el marco de la ventana ni siquiera insinuaba una inclinación. Aún estamos en el rango de baja velocidad, se dijo, posponiendo su conclusión. Cuando el Quetzal dejó atrás el área urbana de la Ciudad de México y comenzó a ganar velocidad de verdad, normalmente sería el momento en que el comportamiento del chasis cambiaría. Las juntas de los rieles, los cambios de agujas, las sutiles variaciones en la curvatura de la vía deberían manifestarse como vibraciones. Klaus observó la evolución de la forma de onda, esperando no perderse ese instante. Pero los valores apenas cambiaron. El espectro de frecuencias de la vibración se mantuvo plano, sin picos, y la amplitud permaneció estable en un nivel muy bajo. El tren superó los 100 km por hora. Aún así, la sensación física apenas cambió. Normalmente, a esta velocidad, ya se sentiría un sutil temblor a través del suelo o el asiento. Pero en este vagón, eso no ocurrió. Fue en ese momento que Klaus usó por primera vez en su mente la palabra anormal. Anormal no en el sentido de defectuoso, sino de algo que se desviaba de todas sus expectativas. Había medido trenes de alta velocidad terrestres muchas veces. Por impecable que fuera el mantenimiento, la vibración siempre aumentaba con la velocidad. Esa era la premisa fundamental de un vehículo que se desplazaba sobre el suelo. Pero el Quetzal parecía ignorar esa premisa. Cerca de los 150 km por hora, la situación no cambió. La superficie del café seguía lisa como un espejo y la moneda mantenía su verticalidad. Su colega no pudo evitar susurrar, ¿todavía no se cae? Klaus no respondió, sin apartar la vista de la pantalla de su medidor. Fue entonces cuando comenzó a considerar una nueva posibilidad. No se trataba simplemente de que el vehículo fuera excelente. Era posible que las vías, la operación, el control, todo, estuviera diseñado como un sistema integral. En la aviación, la estabilidad no se evalúa únicamente en la aeronave. La pista de aterrizaje, el control de tráfico aéreo, el mantenimiento, las reglas de operación, todo debe estar en sintonía para que la seguridad sea una realidad. ¿Y si el Quetzal estuviera construido bajo la misma filosofía? Cuando alcanzaron los 200 km por hora, Klaus comenzaba a admitir que sus reglas empíricas no se aplicaban aquí. Normalmente, a esta velocidad, los valores de vibración subirían a un nuevo nivel. Pero los datos reales eran comparables, si no mejores, que los de un avión en vuelo de crucero. Estoy usando el punto de comparación equivocado, comenzó a pensar. El Quetzal no debería ser evaluado como un vehículo terrestre. Debía ser visto como un sistema de movilidad independiente. En el instante en que tuvo ese pensamiento, Klaus sintió que su perspectiva estaba cambiando radicalmente. Hasta ahora, había medido la tierra con la vara del cielo. Pero ahora, la propia vara estaba temblando. El tren continuó acelerando, pero la vibración no aumentó. El ruido no aumentó. Los números seguían mostrando una estabilidad monótona e implacable. En ese punto, Klaus comprendió con total claridad, este viaje no era una coincidencia. No era una condición temporalmente ideal. Era el resultado del diseño. El Quetzal siguió acelerando, y el velocímetro superó los 250 km por hora. A esta velocidad, en el transporte terrestre convencional, múltiples problemas suelen manifestarse simultáneamente. La más mínima deformación del chasis se amplifica como vibración, el ruido aumenta y los pasajeros tensan sus músculos inconscientemente. Klaus lo había experimentado innumerables veces. Pero en este viaje, la situación era completamente diferente. La forma de onda en su medidor permanecía obstinadamente estable. Ninguna banda de frecuencia sobresalía, el espectro completo estaba nivelado en un rango bajo. Esto no significaba simplemente que había poca vibración.
significaba que la fuente misma de la vibración estaba siendo suprimida. Klaus también observó el sonómetro. A pesar de acercarse a los 300 km por hora, el nivel de ruido se mantenía en torno a los 50 decibeles, el equivalente a una biblioteca silenciosa. Durante el vuelo de crucero de un avión, el ruido en la cabina suele superar los 70 decibeles. Aunque el avión es más rápido, el entorno del Quetzal era manifiestamente más silencioso. Fue entonces cuando Klaus se dio cuenta de que el eje de su comparación estaba equivocado. Hasta ahora, había considerado la velocidad como el único parámetro, colocando a la aviación en la cima y viendo a los vehículos terrestres como inferiores. Pero lo que estaba experimentando era un espacio de movilidad que lograba la velocidad y el confort de forma simultánea. Al superar los 280 km por hora, el café sobre la mesa no se había movido. La superficie seguía plana, sin la más mínima ondulación. La moneda en el marco de la ventana seguía en su posición, inmóvil. En ese momento, Klaus apartó por primera vez la vista de sus instrumentos y observó la escena con sus propios ojos. Sintió la necesidad de aceptarlo como un fenómeno, no como una teoría o una hipótesis. Esto no era un error de margen, ni un fallo de medición, ni una coincidencia. Volvió a verificar los números. Las aceleraciones en los ejes vertical, lateral y longitudinal se mantenían estables en niveles bajos. El chasis no vibraba en respuesta a la velocidad, era como si la velocidad misma estuviera siendo absorbida por el sistema. Aquí, Klaus tuvo una epifanía sobre la filosofía de diseño. En la aviación, la vibración se detecta y luego se suprime mediante sistemas de control. Pero el Quetzal estaba diseñado para reducir la premisa misma de que la vibración debía ocurrir. No solo el vehículo, sino también las vías, los cimientos, el mantenimiento y la gestión operativa funcionaban como un todo para crear continuamente las condiciones en las que la vibración simplemente no se generaba. Eso no se podía lograr con una sola tecnología, requería décadas de mejoras acumuladas y una operación que no admitía compromisos. Klaus comenzaba a entender por qué había malinterpretado al Quetzal. Lo había visto como una extensión de una tecnología antigua. Pero en realidad, el tren había evolucionado por su cuenta, a través de constantes actualizaciones, hasta convertirse en algo único. Su colega susurró con voz grave: no tiene sentido comparar esto con un avión. Klaus asintió lentamente. Si hay que compararlo, no es con un avión, sino con la perfección misma. Y lo que tenía delante era un sistema de movilidad de una perfección casi absoluta. En el instante en que el tren alcanzó los 300 km por hora, no hubo ningún cambio en la cabina. No sintió el final de la aceleración, el ruido no aumentó. Solo los números en el panel indicaban silenciosamente que habían alcanzado la velocidad máxima. En ese momento, Klaus llegó a una conclusión clara. La premisa de que los vehículos terrestres no podían igualar a los aviones había sido refutada por los hechos. El Quetzal no era una entidad que debiera ser evaluada con el estándar del cielo. Podía ser, por sí mismo, un nuevo estándar. Un sistema completo e independiente. A partir de ese momento, su mente se centró en una nueva pregunta: ¿cómo es posible? Las razones por las que no vibraba, por las que no se retrasaba. Y la razón por la que todo esto podía ser operado como algo normal y cotidiano. El tren seguía su marcha, pero en la mente de Klaus, una respuesta ya se había consolidado. Tras confirmar la estabilidad del viaje a 300 km por hora, el interés de Klaus pasó del resultado a la causa. Como ingeniero, no era de los que se conforman con observar un fenómeno. Si no podía responder a la pregunta de cómo era posible y qué elementos lo sustentaban, no estaría satisfecho. Lo primero que le llamó la atención fue que los valores de medición no se alteraban ni siquiera cuando la velocidad cambiaba. Normalmente, a altas velocidades, la energía de la vibración aumenta de forma proporcional. Sin embargo, en el Quetzal, el rango de fluctuación entre 150 km por hora y 300 km por hora era prácticamente el mismo. Esto no indicaba que la vibración se estuviera suprimiendo activamente, sino que la estructura misma estaba diseñada para no generarla. Klaus visualizó la relación entre las vías y el vehículo. El contacto entre la rueda y el riel es casi puntual, lo que tiende a concentrar la vibración. Para compensar esa debilidad,
la rigidez de los cimientos, la precisión milimétrica de los rieles, la frecuencia del mantenimiento y el diseño de la suspensión del vehículo debían llevarse a un nivel extremo. Si uno solo de esos elementos fallaba, los datos que estaba viendo no serían posibles. En otras palabras, el Quetzal no era perfecto solo como vehículo. Las vías, el suministro eléctrico, la señalización, el mantenimiento y la capacitación del personal estaban incluidos en un único diseño integral. Funcionaba como una sola máquina. En eso, Klaus vio un paralelismo con la aviación. Un avión es igual. La seguridad no se logra solo con el rendimiento de la aeronave. La pista, el control aéreo, el mantenimiento y las normativas operativas deben funcionar como un todo para que el vuelo sea estable. El Quetzal aplicaba esa misma filosofía, pero en tierra y con una ejecución impecable. Una escena por la ventana vino a confirmar su teoría. Al pasar por el estado de Puebla, el imponente volcán Popocatépetl apareció a la derecha. No hubo un anuncio especial. La información en cabina fue sobria, solo los datos necesarios. Klaus miró su reloj. La hora coincidía casi exactamente con la descripción que le habían dado en la estación de Buenavista. El momento en que pasarían cerca del volcán podía preverse. No era una coincidencia. Un pasajero mexicano sentado cerca le explicó con naturalidad: el Quetzal se gestiona con precisión de segundos. Por eso, la hora a la que se ve, Don Goyo, es prácticamente la misma todos los días. Esas palabras dejaron a Klaus sin aliento por un instante. En la aviación, la gestión del tiempo es crucial, pero una operación que predice el paisaje con una precisión de segundos no existe. Con la influencia del clima y el tráfico aéreo, tal exactitud no es realista. Sin embargo, el Quetzal lo hacía posible al fijar las condiciones de forma rigurosa y eliminar las variables. Esta precisión no era solo una cuestión de confort. El hecho de que toda la operación fuera predecible significaba que, si ocurría una anomalía, la causa podía identificarse de inmediato. En otras palabras, estaba directamente ligado a la seguridad. En ese momento, Klaus empezó a comprender por qué el tren mexicano no había tenido accidentes graves en años. No era un milagro ni buena suerte. Era que el diseño y la operación estaban, desde su concepción, orientados a evitar que los accidentes ocurrieran. La parada en una de las estaciones intermedias también fue impresionante. La desaceleración fue suave, el error en la posición de parada fue casi nulo. El intercambio de pasajeros se completó en un corto lapso de tiempo y la hora de partida no se desvió ni un segundo. Tampoco aquí había sensación de prisa. Finalmente, Klaus llegó a una conclusión. El Quetzal no era un vehículo que presumiera de su velocidad. Era un vehículo que, como resultado de haber sido diseñado con la estabilidad como máxima prioridad, resultaba ser rápido. La diferencia en el orden de esas prioridades era crucial. La aviación parte de la premisa de la velocidad y luego añade capas de estabilidad. El Quetzal partía de la premisa de la estabilidad y, sobre esa base, aumentaba la velocidad. Por eso este viaje era posible. Klaus sintió como los valores que había dado por sentados toda su vida eran silenciosamente reescritos. No era una sensación de derrota, sino de comprensión. Y solo le quedaba una pregunta: ¿se mantendría esta perfección intacta hasta el final? La respuesta llegaría en la estación de destino. Cuando sonó el anuncio de llegada a la terminal final, digamos Veracruz, Klaus verificó una vez más el itinerario. La hora de salida, las horas de paso por las estaciones intermedias y la hora de llegada programada, todo se había cumplido tal como estaba indicado. Para él, que había estado verificando la estabilidad durante todo el trayecto, solo quedaba una última prueba: ¿realmente no habría desviaciones hasta el último segundo? El Quetzal inició la desaceleración. En esta fase, un tren normal mostraría las típicas sacudidas longitudinales del frenado. Los frenos se aplicarían de forma intermitente, creando una sutil tensión en el vagón. Klaus buscó esa señal. Pero la desaceleración fue constante, y el cambio en sus mediciones fue continuo. No aparecieron picos abruptos en la aceleración longitudinal, y la vibración lateral se mantuvo suprimida. La superficie de la taza de café no se rompió hasta el final. La moneda de 10 pesos no se inclinó.
El andén de la estación de Veracruz apareció a la vista. El Quetzal se detuvo en la posición designada con una precisión milimétrica. Klaus miró su reloj. La hora de llegada era exactamente la del itinerario. Ni un segundo de error. En ese instante, comprendió con total claridad. El viaje que acababa de experimentar no era una suma de coincidencias. No se trataba de que una parte fuera excelente, sino de que el todo estaba controlado. Por eso la estabilidad no se había roto de principio a fin. Al bajar al andén, los pasajeros comenzaron a fluir en silencio. Nadie corría, nadie se detenía a bloquear el paso. El equipo de limpieza ya estaba en posición, listo para preparar el tren para su siguiente viaje. En sus movimientos tampoco había desperdicio. Klaus se giró y miró el tren detenido. Este vehículo no era algo que demostrara su rendimiento solo en condiciones especiales. Estaba construido bajo la premisa de mantener este estándar de forma cotidiana. De lo contrario, una operación con precisión de segundos sería insostenible. Su colega dijo en voz baja, al final no pasó nada. Klaus le respondió brevemente, el hecho de que no pasara nada es el resultado. Dentro de su mente, todas sus suposiciones previas quedaron completamente reorganizadas. La idea de que la aviación era la forma más evolucionada de transporte de alta velocidad, la convicción de que los vehículos terrestres no podían igualarla, todo eso había perdido su significado frente a la realidad. El Quetzal no fue construido para competir con los aviones. Fue diseñado con un conjunto de valores diferente y había alcanzado una forma diferente de perfección. Velocidad, estabilidad, precisión y seguridad, logradas simultáneamente como una respuesta independiente y completa. Klaus no sentía que había perdido. Sentía que lo que estaba equivocado había sido corregido. Como ingeniero, no había resultado más saludable. Esta llegada no era simplemente el final de un viaje. Era el momento en que una filosofía había sido demostrada por los hechos. Lo único que quedaba era decidir qué hacer con esos hechos. Incluso después de salir de la estación de Veracruz, la mente de Klaus seguía llena de los datos del viaje en el Quetzal. Tenía planes de visitar algunos lugares turísticos, pero su interés ya no estaba en el destino, sino en el viaje mismo. El tiempo total de trayecto, la distancia de más de 400 kilómetros, el hecho de que todo se hubiera completado sin un error de segundos y en un estado de estabilidad constante se reproducía una y otra vez en su cabeza. A su regreso a Alemania, Klaus comenzó a redactar su informe de inmediato. Evitó cualquier expresión emocional. Contarlo como una anécdota de viaje podría atraer la atención, pero no tendría sentido. Lo que escribió fueron cifras, condiciones, comparaciones y una conclusión. El informe comenzaba así: el tren de alta velocidad mexicano, el Quetzal, no debe ser evaluado como transporte terrestre. Debe ser evaluado con un estándar independiente como un sistema de movilidad de alta velocidad integrado. En el cuerpo del informe, presentó en paralelo los resultados de sus mediciones en Texas y en México, comparando sobriamente la vibración, el ruido, el comportamiento en la desaceleración y la precisión operativa. Hizo especial hincapié en el hecho de que los valores no empeoraban al aumentar la velocidad. Esto no indicaba simplemente un alto rendimiento, sino una diferencia fundamental en la filosofía de diseño. En la conclusión, Klaus escribió: la aviación ha partido de la premisa de la velocidad para luego añadir capas de estabilidad. El Quetzal parte de la premisa de la estabilidad para luego aumentar la velocidad. Esta diferencia en el orden de prioridades es lo que produce la brecha en confort y precisión. Envió el informe a una prestigiosa revista de ingeniería en Europa. La reacción superó sus expectativas. A los 2 días de su publicación, numerosos ingenieros y técnicos enviaron sus comentarios. ¿Es posible tal nivel de estabilidad en un vehículo terrestre? ¿Por qué esta misma filosofía no se ha logrado en otros países? ¿Con qué estándar hemos estado evaluando la tecnología hasta ahora? Lo más impactante fueron las reacciones de los ingenieros del sector aeroespacial. Intentaron analizar el Quetzal no como un tren, sino como un sistema. Era la misma conclusión a la que había llegado Klaus. Unas semanas más tarde, Klaus recibió un correo electrónico. El remitente era un representante del consorcio ferroviario mexicano.
El mensaje era conciso: hemos leído su informe. Si es posible, nos gustaría que presenciara una prueba de nuestro próximo proyecto. Fue la primera vez que el nombre de un sistema de levitación magnética en el norte de México se convirtió en algo real para él. Velocidad, 500 kilómetros por hora. Un número que, bajo sus antiguos estándares, habría sido una locura. Pero Klaus ya no podía descartarlo de inmediato. La experiencia en el Quetzal le impedía tener ese tipo de pensamiento. Contactó a su colega. Volveremos a México. Esta vez, a la siguiente fase. Después de colgar, Klaus miró un modelo a escala de un Airbus en una estantería de su estudio. Hasta ahora, había medido todo con la vara del cielo. Pero ahora era diferente. El estándar no era único. Desde la perspectiva de la perfección, en la Tierra existían respuestas equivalentes, o incluso superiores, al cielo. La pregunta que se había hecho en el andén de Buenavista finalmente cambió de forma. ¿De verdad voy a subirme a esto? Esa pregunta ya no era una duda. Era, ¿por qué el mundo no ha tomado esto como estándar? ¿Por qué una filosofía de diseño tan radical ha estado operando silenciosamente, como si nada? Klaus lo entendía. El Quetzal no era especial. Lo que era especial era el resultado de no haber aceptado compromisos hasta alcanzarlo. El tren mexicano no era un medio de transporte. Era un ejemplo de cómo la acumulación de tecnología puede funcionar como algo cotidiano. Esa experiencia había cambiado sus estándares para siempre. Y el próximo lugar al que se dirigía era un mundo aún más rápido. Pero la velocidad no era el objetivo. Era verificar si era posible operar sin romper la estabilidad, sin perder la precisión, como si fuera lo más normal del mundo. Solo para confirmar ese punto, volvería a México. Esa era la conclusión de esta historia.